Después de 2 décadas cuidando a mi esposa paralizada, la oí llamarme un cuidador gratis. Y entonces decidí: acompáñame a descubrir este viaje lleno de sorpresas, y si estás en una situación similar, no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Dediqué 20 años completos a cuidar a mi segunda esposa limpiando la casa, cocinando platos tradicionales como tacos y mole, llevándola a las citas médicas y quedándome a su lado en cada hospitalización, creyendo que eso era simplemente el deber de un esposo. Hasta ese día en que la escuché a escondidas en el pasillo del hospital hablando con otro paciente. No es más que un cuidador gratis. Por supuesto, los bienes irán a mi hijo cuando me vaya. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba protegiendo un matrimonio, sino que estaba atrapado en un engaño. Y ahora les mostraría lo que era un verdadero ajuste de cuentas. Me senté en esa silla plegable chirriante junto a su cama de hospital con el café en la mano ya frío, pero aún lo apretaba sin darme cuenta. María yacía bajo las sábanas conectada a todo tipo de tubos murmurando en su sueño. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces la habían ingresado en el hospital, pero esta visita la hacía sentir como una extraña para mí. El médico dijo que era un derrame cerebral leve. Afortunadamente la trajimos a tiempo, no habría daños permanentes. Pero el derrame la había cambiado de otras maneras. Se apoyaba más en mí. Le limpiaba la cara, la ayudaba a girarse en la cama, le daba de comer cucharada a cucharada. Cada 2 horas me levantaba a ajustar su posición. A pesar de mi espalda dolorida, le masajeaba las piernas para mantener la circulación. Las enfermeras no paraban de llamarme un esposo maravilloso, diciendo que hombres como yo eran raros hoy en día. Sonreía y no decía nada. Había oído esa frase demasiadas veces, tantas que ya no registraba, al igual que las rutinas de nuestra vida juntos. Deberes que había dejado de cuestionar hace mucho, aunque ya no recordaba qué había sacrificado para cumplirlos. Por la noche, el hospital no permitía que los visitantes se quedaran, así que volvía al amanecer. La estación de enfermeras aún estaba iluminada cuando llegué esa mañana. Un joven hojeaba los registros de turnos. Entré con el café y una bolsa de papel con el desayuno. El pasillo olía a desinfectante lo suficientemente fuerte como para picar la nariz. Dejé la bolsa junto a la cama. Tortas de carnitas, su favorita, aún calientes del horno, pero la cama estaba vacía. «Su esposa está en el patio tomando aire fresco», gritó una enfermera con un gesto. Dijo que lo necesitaba. Le di las gracias y me dirigí al patio. A esa hora el sol acababa de salir y la luz filtrada hacía que el espacio se sintiera calmado. Pensé en empujar su silla de ruedas para un pequeño paseo. Esa idea me calentó un poco el corazón y aceleré el paso hasta que doblé la esquina y oí su voz. Estaba sentada en su silla de ruedas charlando animadamente con el tipo de la cama de al lado, un hombre unas décadas más joven. No pretendía escuchar a escondidas. Simplemente me quedé congelado porque la voz que salía de la boca de María no sonaba como la mujer a la que había cuidado todos estos años. Hablaba con ese tono de compinche presumido, mitad alarde, mitad burla. «Dime que no soy la mujer más lista del mundo». Se rió. «Tengo más de 60 y conseguí que un hombre más joven se casara conmigo. No me cuesta ni un centavo. Él lo hace todo. Cocina limpia, corre al hospital. Juan salta a hacerlo todo». Dio una risa perezosa arrastrando las palabras. «Un cuidador gratis de verdad. Eso es lo que llamo buena suerte». Me quedé allí con los zapatos pegados al suelo de baldosas heladas, completamente paralizado. Su voz no era alta, pero cada sílaba golpeaba mis tímpanos como un martillo. «Él cree que tenemos una gran relación», continuó, «pero yo tengo mis planes en marcha. Cuando muera el dinero, va a mi propia sangre. Pedro puede ser un desastre, pero sigue siendo mi hijo. En cuanto a Juan, puede volver a la casa de su hija y vivir sus años dorados. No será mi problema». El otro hombre soltó una risa corta y divertida. En ese momento sentí como si algo dentro de mí se volteara y se retorciera violentamente. Mi estómago se revolvió. Mis ojos ardían, pero no podía llorar. No podía dejar que supiera que lo había oído. Retrocedí un paso ligero y silencioso, como un fantasma, luego corrí por la esquina. Una camilla pasó rodando con un chirrido de goma contra el linóleo, el sonido cortando mi pecho como una hoja.
Me apoyé en la pared con los ojos cerrados tratando de estabilizar mi respiración, de contener la creciente oleada de dolor y humillación. Todos estos años pensé que era parte de algo importante para alguien que en los capítulos finales de la vida seríamos el refugio seguro del otro. Pero no para ella, yo era solo conveniente, solo útil. Y lo que cortaba más profundo era esto: yo realmente lo había dado todo. Nunca la vi como una carga. Cuidé porque quería, porque se sentía correcto. Incluso cuando mi columna dolía por el esfuerzo, incluso cuando su hijo nunca me reconoció como familia, nunca me quejé. Di y di y di. Pero ahora sabía que mi bondad, mis sacrificios solo habían alimentado su ego. No era más que un peón en su historia, algo de lo que podía presumir. Cuando volví a la habitación, María estaba de nuevo en la cama. Levantó la vista y sonrió. «Trajiste las tortas, no te canses tanto, ¿sabes? Acabo de decirle al tipo de abajo, eres la única persona en la que siempre puedo contar». La miré, mis labios temblando en algo que no era del todo una sonrisa. Esa línea, el que puedo contar. En su mente probablemente significaba el más obediente. No dije nada, pero en mi corazón grabé el momento en piedra. No porque estuviera roto, sino porque finalmente estaba despierto y aún vivo, lo que significaba que aún tenía una elección. Cuando llegué a casa del hospital, no encendí las luces todo el día. Era una de esas raras tardes soleadas en la Ciudad de México, pero la casa se sentía tan fría como un sótano. Me senté acurrucado en el sofá con los brazos alrededor de mí, inmóvil, como si estuviera esforzándome por oír una voz de hace mucho tiempo tratando de pinpoint el año en que empecé a dejarme desaparecer. Esta casa nunca fue mi elección, nunca algo que amara. Solía pertenecer a María y su primer esposo. Cuando nos casamos, se negó a mudarse. Dijo que Pedro estaba acostumbrado a este lugar. Una casa nueva sería demasiado para él. Pedro ya tenía 15 más alto que yo, siempre rodando los ojos. Nunca me llamó papá, y hasta decir Juan sonaba forzado. Pero dije que sí, de todos modos. Me mudé con 2 cajas de libros, una olla para cocinar y un gato al pasado de alguien más. Pensé que si era lo suficientemente amable, lo suficientemente paciente, podría ser aceptado. Pasé 3 meses renovando la cocina, frotando manchas de grasa de las paredes con agua de limón poco a poco. En ese entonces aún trabajaba como carpintero en el taller. Cada noche después del trabajo compraba comestibles y cocinaba comidas que sabía que les gustaban. Recuerdo nuestro primer día de Acción de Gracias. Pasé 2 noches aprendiendo a asar un pavo al estilo mexicano. 5 minutos después de ponerlo en la mesa, Pedro, desplazándose por su teléfono, dijo: «Esta salsa es rara. La de mi mamá siempre sabía mejor». No dije una palabra, solo limpié los platos en silencio. En ese entonces aún creía que la paciencia podía ganar corazones. Mirando hacia atrás, esa fue la primera vez que me volví invisible. La primera vez que me di cuenta de que esta casa no era mía y nunca lo sería. Me quedé al lado de María durante un despido laboral. Manejé todos los formularios legales y firmas. Después de que su exesposo muriera de cáncer, ella sollozaba su nombre, y yo solo le serví té sin quejarme nunca. Cuando Pedro abandonó la universidad, saqué de mis propios ahorros para la jubilación, para cubrir su deuda de tarjeta de crédito, solo para que María pudiera descansar un poco más tranquila. Intenté tanto convertirme en parte de esta familia. Fingí gustarme el fútbol, fingí entender su desdén por los nuevos vecinos, fingí no notar cuando olvidaban presentarme en las reuniones familiares. Una vez en la boda de su sobrina María me presentó como «Este es Juan, un amigo de la familia». Sostuve mi copa de vino como un extra prestado, sonriendo a través de un guión donde mi personaje no tenía nombre. Esa noche me senté solo en el garaje llorando durante media hora. Luego me sequé la cara y preparé la cena como si nada hubiera pasado. Solía pensar que eso era lo que parecía el matrimonio. Compromiso, amor, una gracia silenciosa. Ya no éramos jóvenes. Volver a casarse venía con equipaje. Me decía a mí mismo que no necesitaba romance, ni rituales, ni declaraciones, solo alguien con quien envejecer, alguien en quien apoyarse. Pero ahora sé que eso no era una asociación, era explotación.
el momento en que oí a María llamarme un cuidador gratis. Toda la tolerancia cada vez que tragué mi orgullo, cada compromiso se derrumbó como vigas de madera bajo un peso repentino. Y tuve que preguntarme todos estos años, ¿quién estaba siendo cuidado realmente? ¿Quién estaba sacrificando realmente? Mientras estaba sentado allí perdido en pensamientos, sonó el timbre. Me sequé las lágrimas de las mejillas, intenté parecer compuesto y abrí la puerta. Era Pedro. Llevaba una sudadera descolorida con las manos en los bolsillos. En cuanto entró, el olor me golpeó. Cigarrillos y detergente para ropa. Sin mirarme, fue directo a la cocina y abrió el refrigerador. «¿Dónde está mamá?», preguntó mientras rebuscaba. «El médico dijo que no era grave, ¿verdad?». Me dijo que pasara a recoger unas cosas. Mantuve la voz estable. «Aún está en el hospital. Si tienes tiempo, quizás ve a verla». Se encogió de hombros, claramente desinteresado. Luego sacó una lata de refresco y dijo casualmente: «Le dije que lo arreglara pronto. No tiene sentido dejar un lío después». Mis nudillos se pusieron blancos. Se dejó caer en la mesa del comedor sorbiendo por la pajita con una sonrisa perezosa. «No lo tomes a mal. Esta casa no es tuya de todos modos». No respondí, pero en ese instante oí una puerta cerrarse de golpe en lo profundo de mí. Estaba hecho con tratar de ganármelo, hecho con fingir ser un buen padrastro, hecho con aferrarme a la fantasía de que un día esta casa podría convertirse en mi hogar. Nunca lo fue, nunca estaba destinado a serlo. Alcancé y apagué la luz de la cocina en silencio, dejando solo una lámpara ámbar cálida brillando en la esquina. Pedro frunció el ceño, pero no dije una palabra. El día en que María fue dada de alta del hospital, la luz del sol era casi cruel en su brillo. Mientras la enfermera la empujaba hacia la entrada principal del hospital, sonrió y dijo: «Se siente bien estar en casa». Yo también sonreí, pero era una sonrisa que se detenía en la superficie, nunca llegando a mis ojos. Casa ya no se sentía como una palabra en la que podía confiar. Esa casa, incluso después de 20 años, se sentía como un espacio prestado. El aire mismo parecía pertenecer a alguien más. Aparqué al final del camino de entrada y la ayudé a subir al coche. Inmediatamente se quejó de que el asiento era demasiado firme. No dije nada, solo tiré del cinturón de seguridad un poco más apretado. Mientras salíamos del estacionamiento del hospital, la miré por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban cerrados, la cabeza inclinada hacia atrás, como una monarca envejecida, esperando ser servida. Cuando llegamos a casa, hice lo que siempre hacía. Le serví un vaso de agua doble. La cama la cubrí con su manta verde oliva favorita. Se acomodó en el sofá, encendió la TV y me pidió que encontrara su libro de fotos de casa en la selva tropical. Su rutina se reanudó sin interrupciones. Sin culpa, sin pausa, como si esa conversación en el pasillo del hospital nunca hubiera sucedido. Pero yo sabía mejor, todo había cambiado. Unos días después empecé a revisar sus facturas del hospital. Esa tarde me senté en el estudio hojeando el gabinete de archivos gris oscuro. Formularios de seguros, recibos de pagos, avisos médicos. Me unté un poco de bálsamo en mis nudillos secos mientras pasaba las páginas una por una. Tenía un sistema meticuloso. Carpetas azules para médicos, rojas para estados de banco, amarillas para seguros privados. Luego una hoja suelta se deslizó de la carpeta amarilla y cayó boca abajo en la alfombra. Me agaché a recogerla sin pensar, pero en el momento en que vi la lista de beneficiarios impresa en ella, sentí como si una hoja roma hubiera tallado mi pecho. Beneficiario principal: 1. Pedro Ramírez. Beneficiario principal: 2. Antonio Ramírez, exesposo. Mi nombre no estaba allí ni siquiera como secundario. Miré fijamente el papel. Mis dedos comenzaron a temblar. No se trataba del dinero. Nunca esperé que María me dejara una gran herencia. Pero pensé que después de 20 años juntos, al final de todo, al menos mi nombre estaría allí, aunque solo como un gesto, una línea en una página que dijera que importabas. Pero ahora entendía. No estaba en su futuro, ni siquiera en su más allá. Había pasado noches en vela, haciendo sus impuestos sentado a su lado durante un sangrado gástrico, escribiendo su discurso de jubilación. Todo de repente se sentía como una broma cruel.
Sin embargo, todo estaba planeado, cada papel firmado, cada detalle archivado, excepto una cosa. Yo, el hombre que se había convertido en nada más que un compañero de viaje temporal. Deslicé el documento de vuelta en la carpeta sin hacer ruido. Esa noche tuvimos enchiladas. Tomó un bocado e inmediatamente frunció el ceño. «Algo está mal», murmuró. «No sabe igual», respondí de plano. «No usé queso». Frunció el ceño. «No dije que no lo quería sin queso». Me quedé en silencio. Me miró y murmuró. «Has estado actuando extraño últimamente». Levanté la vista, mi voz calmada como agua quieta. Tal vez, solo he visto las cosas más claras últimamente. Se detuvo unos segundos como esperando que explicara. No lo hice. Después de la cena hizo lo que siempre hacía. Se recostó en el sofá con los ojos cerrados, alegando descansar sus nervios. Me senté frente a ella en una silla sosteniendo un libro que nunca abrí. Mi mente seguía girando en torno a una sola pregunta. ¿Cómo sigues cuidando a alguien que te ha escrito sistemáticamente fuera de su testamento sus planes, su confianza? Durante 20 años pensé que estaba en un contrato llamado matrimonio, pero ahora lo veía por lo que era un trabajo no remunerado. Me habían contratado con afecto como moneda, compasión, como compensación, y silencio como mi paquete de despido. Esto no era amor, era explotación, minuciosa, educada y profundamente personal. Y me había inscrito voluntariamente. Lo sabrá. Cerré el libro, me puse de pie en silencio y entré en la cocina. Lavé los platos uno por uno. Después de secarme las manos, las apoyé en el mostrador y cerré los ojos. Y hubo una voz en mi cabeza calmada y cierta. Espera, es hora de decidir. 2 días después, finalmente encontré el coraje para marcar el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de Carlos flotara como una brisa primaveral cálida. «Hey, amigo, ¿eres tú? Acabo de regar los cactus en el patio». Casi no oigo el timbre. Mi garganta se apretó. Me tomó un momento antes de poder hablar. «¿Tienes tiempo para hablar?». Lo oyó al instante. Algo en mi voz. Su tono cambió, calmado pero firme. «¿Dónde estás? Ven aquí. No tienes que explicar». «Te espero». Colgué, tomé mis llaves y salí sin dudar. 30 minutos después estaba parado fuera de su florería. La nombró él mismo floración intencional. Un carillón de viento tintineaba suavemente sobre la puerta junto a una pizarra que decía: «Lenguaje de las flores de hoy. No le debes nada a nadie». En el momento en que entré, Carlos me envolvió en sus brazos. Algo en mí casi se dobló. Casi no pude contenerme. Me llevó al patio trasero y me sirvió un vaso de té de limón con menta. No lo toqué. Solo me senté allí mirando las tijeras de podar rosas en su mesa antes de soltar. Siento como si me hubieran cortado en pedazos durante años y nunca lo noté. No habló, solo escuchó. Respiré hondo y le conté todo. Lo que había oído a escondidas en el pasillo del hospital, los documentos de seguro de vida, la indiferencia presumida de Pedro, el silencio de María. En un momento mi voz se redujo casi a nada. Pensé que solo era un poco anticuada, susurré. No me di cuenta de que nunca me vio como familia. Carlos finalmente habló, su voz estable y aguda. No te vio como familia, Juan, porque nunca te vio como persona. Te vio como mano de obra. Lo miré perdido por las palabras. Juan, no eres su esposo, eres un cuidador en casa no remunerado. A tiempo completo hizo una pausa, su mirada inquebrantable, tan arraigada e inquebrantable como el árbol enano en su patio que florecía todo el año. Necesitas despertar. Tengo 65, murmuré. No sé a dónde ir o qué hacer ahora. Me interrumpió sin dudar. Ve a vivir con tu hija o quédate en la habitación de arriba en la tienda. El último inquilino acaba de mudarse. Honestamente me encantaría tenerte allí. Solté una risa débil y amarga. Nunca he sido bueno con el cambio, Carlos. No estoy seguro de poder. Escúchame. Se inclinó. ¿Sabes cómo salí de mi matrimonio? Mi ex se fugó con su secretaria. Tenía 29, un niño pequeño en la cadera, una montaña de deudas y toda la familia diciéndome que lo aguantara. ¿Sabes qué les dije? Negué con la cabeza.
Me miró directamente a los ojos. Dije, prefiero comer frijoles el resto de mi vida que fingir que un hombre inútil vale mi dignidad. Reí. Por primera vez en 2 semanas realmente reí. Me palmeó la mano. No eres débil, Juan. Solo eres demasiado amable. Amable hasta el punto de encerrarte en una jaula que alguien más construyó. Bajé la cabeza, mis ojos picando. Respiré hondo y sentí finalmente una grieta en el pesado peso que había estado presionando mi pecho durante tanto tiempo. Nos quedamos en su jardín durante horas esa tarde hablando de todo. Antes de irme, dijo algo que nunca olvidaré. No eres un hombre abandonado tarde en la vida. Eres un hombre finalmente eligiendo dejar de ser leal a las personas equivocadas. Cuando salí de su tienda, no miré atrás. Sabía que en el momento en que comienzas a caminar hacia adelante, realmente caminando no te das la vuelta. Para cuando llegué a casa, ya estaba oscuro. La casa se sentía hueca. El tipo de silencio que se adhiere a las paredes como una segunda piel. Abajo, la TV aún estaba encendida. Algún programa financiero nocturno que María había dejado corriendo. El presentador divagando sobre el mercado de valores. Contenedores de comida para llevar esparcidos por la mesa del comedor. Una tapa abierta, papas fritas marchitas derramándose. En el fregadero de la cocina las tazas de café de la mañana flotaban en agua estancada. Me quedé en el umbral. No encendí la luz, no me moví, solo miré. Incluso en los días desde que había vuelto a casa, no se había molestado en fingir. No, gracias. No. ¿Cómo estás aguantando? Había normalizado completamente mi presencia, al igual que había normalizado la idea de que siempre me quedaría. Pero esta vez no lo aceptaría. Esa noche me senté en el estudio y saqué una foto vieja. Era yo y Sofía, mi hija, de mi primer matrimonio en el día de su graduación universitaria. Teníamos los brazos enlazados, ambos sonriendo ampliamente. Su cabello estaba revuelto por el viento y yo sostenía un ramo de claveles. Miré esas flores durante mucho tiempo. Luego me puse de pie, fui al armario y comencé a empacar. No por rabia, no por rencor, sino porque finalmente entendí. Necesitaba dejar el lugar que me había despojado de mi humanidad. Necesitaba hablar con Sofía, a hablar sobre el futuro, hablar sobre si a los 65 aún era posible comenzar de nuevo. A la mañana siguiente reservé un vuelo a Guadalajara. En el momento en que bajé del avión allí, estaba ella, Sofía, esperando en la puerta. Llevaba un abrigo de lana verde oscuro, el cabello recogido en un moño simple y sus ojos llenos de preocupación y ternura. En el momento en que arrastré mi maleta a través de la puerta de llegadas, corrió hacia mí y me abrazó fuertemente por los hombros. Y fue entonces cuando me golpeó. Aún había alguien en este mundo que se preocupaba por mí. No porque cocinara o lavara la ropa o encajara perfectamente en algún rol designado. Solo yo. No luces bien, dijo suavemente estudiando mi cara. No dormí mucho, respondí tratando de sonreír. Mi voz salió ronca. No presionó, solo tomó mi maleta y me llevó al estacionamiento. Apenas hablamos durante el viaje. Sofía aparcó frente a su casa. Una cabaña de 2 pisos metida en un suburbio tranquilo de Guadalajara con un jardín delantero que ella misma cuidaba. Había una alfombra de nieve en el umbral y un pequeño letrero de madera que decía «Bienvenido a casa». Parado allí, mi nariz de repente picó con el escozor de las lágrimas. «Entra, papá», dijo gentilmente. Hice sopa de calabaza. La cocina era como la recordaba, brillante, limpia y acogedora. La mesa ya estaba puesta con una canasta de pan integral rebanado. Me senté y ella trajo la sopa humeante sentándose frente a mí. Luego, con una voz calmada y abierta, dijo, «Cuéntame qué está pasando». Bajé la cabeza para soplar la sopa, pero las lágrimas cayeron en el tazón antes de que pudiera tomar un solo sorbo. Nunca he sido alguien que llora fácilmente, pero en ese momento me di cuenta de lo cansado que estaba. Cansado de no permitirme ser un padre frágil. Le conté todo lo que había sucedido dentro de esa casa asfixiante. Escuchó en silencio. De vez en cuando sus cejas se apretaban como conteniendo una furia que amenazaba con derramarse.
Cuando finalmente terminé, dejó su cuchara y habló con una calma que llevaba acero debajo. Violó tu dignidad. Violó tu derecho a vivir libremente. Solté una sonrisa débil y amarga, pero la dejé durante 20 años. Levantó la vista y su expresión se suavizó. Papá, hiciste lo que pensaste que era correcto. Eso no es debilidad, eso es amor. Pero ahora es hora de tomar decisiones para ti mismo. Susurré. ¿Crees que aún puedo empezar de nuevo? Tengo 65. Se quedó en silencio por un momento, luego sonrió confiada, estable. Por supuesto que puedes. Tienes experiencia, sabiduría, ahorros y personas que te aman. Lo más importante, todavía estás aquí. Estás vivo. No hablé. Solo asentí lentamente. Necesitamos revisar sus activos financieros y qué califica como propiedad matrimonial. Dijo Sofía, te ayudaré a encontrar un abogado de confianza. No necesitas una gran campaña de venganza, pero sí necesitas recuperar lo que es legítimamente tuyo. No sé por dónde empezar, admití. Empiezas, dijo poniéndose de pie, caminando y descansando una mano suavemente en mi hombro, al saber que no tienes que seguir soportando esto. Ya has dado el paso más difícil. El resto ahora tiene dirección. Esa noche me quedé en su habitación de invitados. Fuera de la ventana, un viejo roble extendía sus ramas bajo la luz de la luna como un guardián vigilante. Me acosté en la cama hojeando un viejo cuaderno que había metido en mi bolso. La primera página decía: Año 3 de matrimonio. María construyó un banco en el patio trasero. Nos sentamos juntos viendo caer las hojas, sorbiendo chocolate caliente. Miré la línea, luego la arranqué con cuidado. No por odio, sino porque finalmente entendí. No todos los recuerdos compartidos merecen ser guardados. Al día siguiente, de vuelta en casa, no organicé el organizador de pastillas de María como de costumbre. En cambio, abrí mi laptop en silencio y escribí una frase que nunca había buscado antes: protección de activos para hombres recasados. Las palabras se veían extranjeras y casi abrasivas en la pantalla. Pero sabía que tenía que empezar a aprender. Pasé todo el día leyendo 3 sitios web de firmas de abogados, revisando más de una docena de estudios de casos sobre divorcio y división de activos en la vejez. Resulta que no era el único hombre que se despertaba a los 65. No era el único que se daba cuenta de que había estado viviendo en una relación controlada económicamente. Esa tarde envié una solicitud de consulta legal. Una firma de abogados dirigida por mujeres respondió con una ingesta telefónica preliminar programada para 3 días después. Al mismo tiempo, comencé a buscar un trabajo, algo propio, algo que me permitiera mantenerme después del divorcio. Tenía experiencia en carpintería y trabajo administrativo, así que conseguí un puesto remoto a tiempo parcial con una plataforma de contenido. No fue fácil, pero el pequeño cheque que gané, dinero que era mío y solo mío, trajo una libertad que no había sentido en años. La mayoría de los días pasaba horas solo en el estudio hojeando viejos álbumes de fotos y diarios en papel. Un día encontré una foto de un viaje de trabajo a Monterrey hace más de una década. Llevaba un suéter de punto azul marino de pie frente al gran puente. Había luz en mis ojos y una sonrisa tranquila en mis labios. En ese entonces amaba la fotografía. Horneo. Iba al museo cada semana. Incluso escribí un artículo corto sobre historias orales de hombres. Nunca se publicó, pero estuve orgulloso de él durante mucho tiempo. Miré esa foto por un rato sosteniéndola en mis manos, recordando la versión de mí que solía amar la vida tan plenamente. Luego María abrió la puerta. Pedro dice que vendrá a cenar, anunció. Parpadeé. No acaba de pasar hace unos días. ¿Y qué dijo María, su voz llena de entitlement? No es como si tuvieras algo más que hacer. Solo haz unos platos extra. Trae a su novia también. No discutí. Me di la vuelta y entré en la cocina. Pero esta vez no desperdicié mi tiempo o energía en hacer nada especial. Saqué algunas comidas congeladas del congelador y mezclé 2 ensaladas enlatadas. Sin esfuerzo, sin explicación. Cualquiera a quien estaba a punto de dejar no merecía otro huevo roto en su honor, que comieran o no.
Cuando llegaron, ya estaba sentado en la mesa del comedor editando un manuscrito que no había terminado. La voz de Pedro fue la primera en romper el silencio. «Dios, este lugar huele como un asilo. ¿Cómo lo aguantas, mamá?» Su novia resopló. «Me dijiste que Juan era una combinación de cuidador y chef. Esto es peor que la comida para llevar». No levanté la vista, solo pasé otra página. Pedro entró en la cocina, abrió el refrigerador, rebuscó, luego volvió y golpeó la mesa. «Esto es todo para la cena. Sabes que mi mamá tiene presión arterial alta, ¿verdad?» Finalmente lo miré. Mi voz estable. «Si no te gusta, eres libre de comer en otro lugar». María frunció el ceño tratando de suavizar las cosas. «No lo dijo de esa manera, Juan. No tienes que ponerte así». Dejé mis papeles y la miré directamente a los ojos. «Entonces el estrés es una excusa para ser grosero ahora». Pedro soltó una risa corta y se volvió hacia su novia. «¿Ves lo que quiero decir? Con esa actitud no es de extrañar que mi mamá no lo listara como beneficiario de seguros. Han estado casados 20 años y no recibe ni un centavo». «No puede ser», dijo la chica fingiendo shock. «Entonces, ¿para qué está en esto?» Pedro se encogió de hombros. «No sé, un sentido de logro por jugar a la enfermera con una vieja». Me puse de pie lentamente, mi voz fría y dura como el acero. Para lo que estaba era porque entonces no veía lo suficientemente claro para darme cuenta de que tu mamá es una cobarde en traje de dama. La habitación se quedó en silencio. Me volví hacia María. «Lo que hice por ti todos estos años no fue por debilidad. Fue porque creía que valías la pena. Estaba equivocado». Luego miré a Pedro, mis palabras ganando velocidad y peso. «Y no necesito que me recuerdes que no soy tu padre. Nunca quise serlo, pero soy más humano de lo que tú serás nunca, porque entiendo cosas como respeto, gratitud y decencia básica». Escaneé la mesa una vez, luego dije alto y claro: «Esta es la última comida que comerás en esta casa que vino de mis manos. A partir de esta noche nos separamos. Estoy solicitando el divorcio. Mi abogado ya está en su lugar». La cara de María palideció, luego se sonrojó. Se levantó abruptamente. «Juan, no puedes solo. Puedo absolutamente». La interrumpí. Mi voz afilada como una navaja pero calmada. «Y déjame decirte algo. Esto no es un arrebato emocional. Es una decisión. La más clara que he tomado en 65 años». Me di la vuelta, entré en el dormitorio y cerré la puerta detrás de mí, abrí el cajón, saqué la carta de confirmación de la firma de abogados y la pegué suavemente en la parte trasera de la puerta. Ese momento no era solo sobre alejarme de ellos, era sobre volver a mí mismo. La mañana en que dejé esa casa, la calle estaba extrañamente tranquila. Empaqué ligero 2 maletas, una carpeta de archivos y una pequeña bolsa de medicamentos. Carlos apareció justo a tiempo y no preguntó nada. Solo levantó una bolsa de libros de la puerta y me dio un pequeño asentimiento sabio. María estaba en la puerta de la cocina con los brazos cruzados apoyada en el marco. Su cara flotaba en algún lugar entre burla e incredulidad. No dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo. «Adelante, pruébalo». Probablemente pensó que estaba faroleando, solo desahogándome, que me daría la vuelta después de un momento dramático o dos. Ni siquiera se molestó en intentar detenerme, pero conocía ese silencio suyo por exactamente lo que era su táctica más antigua. Opresión a través de la indiferencia, control a través del desdén. Pensaba que el silencio la hacía poderosa. Esta vez calculó mal. No dije mucho, solo una línea antes de cerrar la puerta. «Si quieres que alguien te cuide la próxima vez, intenta ofrecer un salario». La puerta se cerró con un sonido suave y final. Sin lágrimas, sin nostalgia, solo calma. El apartamento de arriba de Carlos era pequeño, apenas 40 metros cuadrados, pero cálido, limpio y completamente mío. Tenía una cocineta propia, una ventana orientada al oeste, y justo afuera su jardín estaba en plena floración. Los tulipanes habían explotado en color como para darme la bienvenida. Me senté en el borde de la cama viendo la luz del sol derramarse por el piso de madera. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que se parecía a la paz. Nadie me necesitaba, nadie me ordenaba, nadie me disminuía. Solo yo, solo yo.
Esa noche cociné para mí por primera vez en años. Calabaza asada, una ensalada con queso de cabra y nueces y un vaso de Riesling frío. La estufa crepitaba. Una brisa floral entraba por la ventana y me senté solo en una pequeña mesa escuchando un disco de jazz vintage que Carlos me había regalado cantando suavemente por lo bajo mientras comía. Después de la cena abrí mi laptop e inicié sesión en mi plataforma de edición. El editor me había dejado una nota en el sistema. Tu marcado fue increíblemente preciso. Si estás interesado, nos encantaría ofrecerte asignaciones más consistentes. Sonreí. No el tipo educado, el real, el que viene de la gratitud por mí mismo, por la elección que hice de irme. Esperaba que María explotara en unos días. No lo hizo. Solo 2 mensajes de texto. ¿Cuánto tiempo planeas arrastrar esto? ¿Crees que no te arrepentirás? No respondí. Carlos me dijo, no mires atrás. Si realmente sintiera remordimiento, sabría cómo disculparse sin ser incitada. Pedro nunca apareció de nuevo. Tal vez pensó que con mi partida la casa se sentía más libre. Pero sabía que no pasaría mucho antes de que los dos se dieran cuenta de lo que realmente habían perdido. No solo al hombre que mantenía la casa funcionando, sino al último jirón de dignidad detrás del cual sus vidas se habían estado escondiendo. Lentamente comencé a construir un nuevo ritmo en mi nueva comunidad. Lunes, miércoles y viernes trabajaba a tiempo parcial. Comienzos. Ayudaba a Carlos en la florería y en las horas restantes me inscribí en clases de escritura en el colegio comunitario local aprendiendo cómo dar a mi historia una voz con fuerza. Incluso comencé un blog para hombres mayores llamado Renacimiento. La primera publicación se titulaba Dejando la casa sin nombre en el buzón. La vida post-separación no se volvió glamorosa o fácil de inmediato. Sin finales de cuento de hadas, sin explosiones de alegría repentinas, pero dejé de esperar a que alguien más decidiera si merecía ser tratado bien. Era una mañana gris cuando me reuní con el abogado. Sofía se tomó el día libre para llevarme a su firma de confianza Vargas y Asociados, una pequeña práctica especializada en divorcio y protección financiera para hombres mayores. La oficina estaba metida encima de una librería de segunda mano. Mientras entrábamos, el aire estaba impregnado del olor a papel viejo y café recién hecho. Nuestra abogada Elena Vargas, de unos 50 años, vestida con una chaqueta gris a medida. Pasó por nuestros documentos: certificado de matrimonio, registros de propiedades, estados de banco, con precisión rápida, su tono estable, su mirada enfocada. Hizo una serie rápida de preguntas, eficiente, exhaustiva, pero nunca fría. Se casaron en 2005, asentí. Y la casa ya estaba a nombre de ella en ese momento. Sí, pero durante el matrimonio no generaste ingresos y fuiste el cuidador principal de María cuando estaba enferma. Respondí suavemente. Sí. Anotó algunas notas, luego levantó la vista hacia mí. Juan, tienes derecho a más de lo que piensas. Parpadeé sorprendido. Elena explicó. Bajo la ley mexicana tienes derecho a reclamar una porción justa de los activos matrimoniales, incluyendo el crecimiento de las cuentas de jubilación durante el matrimonio, ganancias de ingresos compartidos y apoyo conyugal razonable. Recuerda, esto no es mendigar. Esto es ejercer tus derechos legales. Miré a Sofía. Ella asintió levemente y apretó mi mano. Y en ese momento, algo enterrado hace mucho, silenciado por la vergüenza y el cumplimiento, comenzó a agitarse dentro de mí. Lo merezco. Elena se movió rápidamente. Presentó una orden de protección temporal para congelar ciertas actividades de cuentas y presentó una declaración oficial de separación. En una semana, María se enteró. Esa tarde acababa de volver de la florería de Carlos cuando sonó mi teléfono. María dudé, luego respondí. Juan, comenzó su voz baja, pero la vieja confianza se había ido reemplazada por algo frágil. ¿Realmente planeas arrastrar décadas de matrimonio a la corte por algo tan insignificante? Me quedé en silencio. Continuó. Todo lo que estás haciendo es convertir un asunto familiar en un desastre. ¿Crees que alguien como Elena, una abogada de segunda, realmente puede ganarte algo? Exhalé lentamente. Mi voz uniforme. No tiene que ganarlo, solo tiene que obtener lo que ya es mío. Hubo silencio. No esperé su próximo movimiento. Colgué. Unos días después, Pedro apareció.
Estaba parado fuera de la florería con la cara roja de rabia. «¿Intentas arruinarnos?», gritó. Lo miré directamente a los ojos. No dije una palabra. «Sofía está pagando tu abogado. ¿Cuánto tiempo crees que seguirá cargando tu peso muerto? Eres un parásito, Juan. Nunca fuiste uno de nosotros». Antes de que pudiera responder, Carlos salió y se paró frente a mí, su voz suave pero cortante. Di una palabra más y llamo a la policía. Pedro retrocedió un poco hirviendo. «Te arrepentirás. ¿Crees que obtendrás algo? No lo harás». Luego se fue furioso. No lo seguí. No discutí. Solo archivé cada palabra. Años de silencio solo me habían ganado más desprecio. Así que ahora estaba aprendiendo a hablar. Elena inmediatamente comenzó el proceso de solicitar una divulgación financiera completa. 10 años de historia de activos de María. Sabía que la volvería loca porque para una mujer como María el dinero es identidad. La exposición es humillación. Y ahora pieza por pieza estaba pelando la máscara que había usado durante décadas. No por venganza, sino para mostrarle una simple verdad. No soy el hombre que usas gratis. La mañana de la sentencia del tribunal llevaba un abrigo azul marino, sin maquillaje, sin aretes. Sofía caminó a mi lado hacia el tribunal vestida con un traje de abogada afilado, una mano sosteniendo su archivo, la otra sosteniendo suavemente la mía. Su paso era confiado, su expresión resuelta. La seguí por los fríos pasillos del edificio. Y de repente recordé llevarla a la escuela todos esos años atrás cuando yo era el que la protegía. Y ahora aquí estaba ella usando su conocimiento y coraje para estar a mi lado. Ya no estaba siendo liderado. Tenía a alguien en mi esquina. El juicio no duró mucho. Elena había preparado todo con precisión hermética. María trató de retrasar, pero no tenía nada. Ninguna evidencia para respaldar cualquier reclamo de que no tenía derecho a una parte de nuestros activos matrimoniales. De hecho, durante la divulgación financiera salió a la luz que había transferido fondos silenciosamente al nombre de Pedro el año anterior. El juez lo señaló inmediatamente un intento de eludir la distribución equitativa. Cuando se leyó el fallo en voz alta fue como si la sala del tribunal cayera en silencio, como si mis oídos hubieran sido colocados bajo vidrio. Todo lo que oí claro como un cuchillo cortando papel fue una palabra: concedido. Gané. Me otorgaron 1/3 de nuestros activos matrimoniales en compensación en efectivo, incluyendo fondos de nuestras cuentas conjuntas y una porción de los retornos de inversión. El tribunal también ordenó a María pagar apoyo conyugal 250,000 pesos por mes durante 2 años. No sentí triunfo, no venganza, solo una exhalación tranquila. Esto no era un golpe de suerte, era reembolso. Reembolso por 2 décadas de trabajo no remunerado, erosión emocional y el lento y desgastante desgaste del yo. Pensé que el juicio sería el fin, un corte limpio, una página final. Pero 2 semanas después llegó una carta registrada del hospital. Indicaba que María había sido llevada de emergencia por una crisis hipertensiva y hipoperfusión cerebral. La habían trasladado a la UCI. No había miembros de la familia en el archivo. Nadie había firmado la autorización de cuidado a largo plazo. Me senté en la mesa de la cocina con la carta en la mano, completamente inmóvil. Se veía bien en el tribunal manteniéndose como una persona aún en control. Pero ese veredicto debe haber roto la última máscara que tenía. Porque para personas como María el dinero, el control y la imagen no son solo herramientas. Son sangre y oxígeno. No llamé. No escribí. En cambio, llamé a Elena y le pedí que transfiriera todos los permisos legales relacionados con el cuidado a Pedro. Me siguió al día siguiente. Está hecho. Pero Pedro no está cooperando. No me sorprendió. Pedro, como su madre, era un oportunista de pura cepa. En el momento en que supo que la mitad de los activos se habían ido, probablemente decidió que María había superado su utilidad. Pero nada de eso tenía que ver conmigo ya. Unos días después, mientras Carlos podaba rosas, dijo: «Oí que Pedro publicó algo en línea, algo como arrastrar deudas médicas y negarse a morir es un desperdicio de recursos. Al menos una muerte rápida te da dinero de seguro». Asentí. No respondí, y en ese momento finalmente entendí. El mayor miedo de María nunca había sido la enfermedad,
nunca el dinero. Era la idea de que nadie elegiría sufrir en su nombre nunca más. Consiguió lo que quería. Le dio todo a Pedro. Y Pedro solo está esperando un certificado de defunción. María nunca imaginó que terminaría así. Y yo nunca imaginé que de pie al borde de su vida sentiría absolutamente nada. Sin piedad, sin dolor, solo la claridad inquebrantable de que alejarme fue lo más digno que he hecho nunca. La luz del sol del verano temprano se filtraba a través de las cortinas transparentes en el segundo piso de la florería, proyectando un brillo cálido e inclinado a través de la habitación. Me senté en el viejo escritorio de madera junto a la ventana, un cuaderno grueso apoyado debajo de mi teclado. En la pantalla el título de mi publicación de blog me miraba: de ser necesario a ser visto. Me tomó 3 días completos escribirlo. No porque fuera difícil, sino porque con cada párrafo descubría cuánto tenía que decir. Por primera vez podía contar mi historia con mi propia voz. Ya no a través de la lente de alguien más. No más esquivando el dolor. Ahora soy un editor freelance registrado. Cada mes contribuyo a 2 plataformas de estilo de vida y administro una pequeña columna de suscripción propia. La audiencia es modesta pero genuina. Dejan comentarios como: tus palabras se sienten como agua tibia. Gentil pero nunca débil. Gracias por el coraje. Me ayuda a encontrar el mío. Ese día Sofía voló desde Guadalajara para visitarme. Bajó del shuttle agitando una pequeña bolsa de papel. Traje tus brownies favoritos, dijo con una sonrisa. Los tomé riendo y noté una pequeña pegatina afuera. La había impreso ella misma. Felicitaciones, papá, por renacer. Lo primero que hizo cuando entramos al apartamento fue mirar alrededor bien. Papá, realmente hiciste este lugar tuyo. Por supuesto, dije señalando una nueva placa de madera en la pared. Tallada en ella estaban las palabras: espacio de Juan tranquilo, curioso, libre. Carlos me ayudó a elegirla. Dijo que capturaba exactamente quién soy ahora. Nos sentamos en la cocina bebiendo té y poniéndonos al día. Luego de la nada, Sofía preguntó: ¿has oído algo sobre Pedro últimamente? Negué con la cabeza. No, y honestamente no me interesa. Asintió sin presionar más. Ambas sabíamos que si aún me importaba lo que pasaba en ese lado de la vida, no lo había dejado atrás realmente, pero lo había hecho. Podía decirlo ahora plena y libremente. Cualquier colapso en su mundo ya no es mi preocupación. Después de la cena sacó una colección de estudios de casos de su oficina. Historias sobre independencia financiera en hombres mayores. Pasé unas páginas y encontré una sección subrayada en azul brillante. A cualquier edad, la decisión de dejar de ser complaciente es un acto de valentía. Pero la verdadera victoria es convertirse en tu yo completo sin necesitar el permiso de nadie. Doblé la esquina de esa página y levanté la vista. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y me preguntaste qué tipo de persona querías ser? Sofía sonrió. Dijiste a alguien en quien se confía pero nunca se da por sentado. Asentí. Y ahora finalmente entiendo. Para ser respetado y confiado por otros, tengo que confiar en mí mismo primero. Pasamos el resto de la tarde ayudando a Carlos a arreglar el nuevo lote de rosas en su patio trasero. Elegí el lugar central en el soporte de flores y escribí el nombre de la variedad en una etiqueta de madera en blanco. Sofía la miró y rió. Rosa de gratitud. En serio, sonreí. Absolutamente. Así es como me siento. Es una flor tardía pero constante. Mientras caía el crepúsculo, las luces de cadena sobre la puerta de la tienda se encendieron una por una. Me paré en el umbral viendo el callejón llenarse de risas suaves, el tintineo gentil de los carillones de viento y el brillo de faros distantes. Y me di cuenta de que estaba parado en el umbral de una vida completamente nueva. Ya no definido por la familia o necesidades de nadie más. Ya no el hombre invisible en el segundo acto de su vida. Solo yo. De esta historia saqué la lección de que nunca dejes que tu bondad sea explotada como una herramienta. Recuerda, a cualquier edad aún tienes derecho a elegir de nuevo tu camino, recuperar tu dignidad y vivir para ti mismo. El mensaje que quiero transmitir es: el renacimiento no es cuestión de edad, sino de coraje para despertar y caminar.
Si estás sacrificándote sin ser apreciado, detente y elígete a ti mismo, porque mereces una vida plena, no ser un cuidador gratis para nadie.